Documental en la era digital a cargo del ingeniero Jorge Eduardo Alzate Cortés. El ingeniero Jorge Eduardo Alzate Cortés es profesional en ingeniería de sistemas con especialización en informática para la gerencia de proyectos de la Universidad Autónoma de Colombia. Además tiene diplomados en gerencia pública de la Escuela Superior de Administración Pública ESAC y en tecnología de la información en la gestión del Estado de la información pública y generación de valor público a través del programa TI de la Universidad Nacional de Colombia. Igualmente es candidato a magíster en gestión documental, transparencia y acceso a la información de la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos ESAGEC de la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Documentos Electrónicos y Preservación Digital de la Subdirección de Tecnologías de la Información Archivística y Documento Electrónico en el Archivo General de la Nación, contribuyendo al diseño, formulación y aplicación de políticas directrices, normas y estándares para la gestión y preservación de documentos electrónicos de archivo. Entonces, con ustedes, el ingeniero Jorge Eduardo Alzate Cortés, la gestión documental en la era digital. Antes de que el ingeniero inicie su presentación, les vamos a informar que más o menos en la mitad de la conferencia de él estaremos entregando una encuesta de evaluación del encuentro para que ustedes por favor la diligencien, y esto nos sirve de instrumento para medición de cómo nos ha ido en este evento. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Vengo pues del Archivo General de la Nación. ¿No se oye muy bien? Aló. ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, vamos a empezar, digamos que mi presentación, la gestión documental en la era digital. Vamos a abordarle los temas de gestión documental, pero viéndole una óptica un poco más tecnológica, digámoslo así. ¿Qué está pasando en la era actual? ¿Sí? ¿Qué está pasando actualmente con la gestión documental en la era digital? ¿Cómo los estamos viendo al día de hoy? ¿Qué retos, qué compromisos tienen ustedes como profesionales? ¿Qué está pasando con esa nueva era digital? ¿Cómo los compromete a ustedes? ¿Y cómo deben prepararse para afrontar estos nuevos retos que trae esta era digital? Vale. La era digital, digamos, ha sido denominada como la cuarta revolución industrial. Esta cuarta revolución industrial es un concepto que nace, digamos, que desde el año pasado en el Foro Económico Mundial. Este Foro Económico Mundial se celebra todos los años. El año pasado se celebró en enero. Normalmente en enero se celebra este Foro Económico Mundial. En Davos, para el caso del 2016, fue denominado la cuarta revolución industrial. Ese es un concepto de su fundador, el profesor Klaus Schwab. El año pasado se celebró la 46ª versión del Foro Económico Mundial, cuyo tema central fue dominando la cuarta revolución industrial. Veamos lo que dice el profesor. Él dice: estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Es lo que se vaticinó el año pasado con la cuarta revolución industrial. Este foro es importante, ¿por qué? Porque digamos que todos los años se reúnen más o menos 40 mandatarios de todos los países del mundo, 2.500 asistentes, y trabajan en diferentes temas. La visión del foro está relacionada con el compromiso de mejorar la situación mundial. Bueno, algo que está claro es que obviamente ellos analizan, revisan y miran qué está pasando con la economía mundial, pero pues también es cierto que ellos no tienen la solución de todo, ¿no? Igualmente ellos tienen su óptica, su percepción y obviamente sus resultados, pero igualmente seguramente muchos países no participan ahí. Ahí están las economías más fuertes, los países más industrializados están presentes. Sin embargo, vale la aclaración, Colombia estuvo presente ahí con el presidente Santos. Algo importante es que en ese trabajo que se viene haciendo se identifican una serie de olas de evolución tecnológica.
Esta presentación la hizo el ministro de las TIC el año pasado en el evento Andicon 2016. Me pareció muy interesante traerla a colación para que ustedes la conozcan y para que veamos qué es lo que está pasando con la tecnología, cómo se identifica la tecnología, cómo ha evolucionado en los últimos años, y vemos que esas tecnologías se identifican con una serie de olas. Estas olas son trabajadas y identificadas por esta Fundación para el Estudio de Ciclos, que viene desde el año más o menos 1941, determinando que los ciclos son repetitivos. Y vemos que estas olas de innovación, aunque están relacionadas con el tema de la industrialización, se repiten. Es decir, la cuarta revolución industrial, la transformación que se está haciendo ahorita no es nueva, sino realmente es el resultado de una evolución de las nuevas tecnologías. Estamos mirando cómo estas olas empiezan en primera instancia con la mecanización, el metal, el vapor, que está muy directamente relacionado con la primera revolución industrial. La identifican como la primera ola. La segunda ola tiene que ver con el vapor, ferrocarril, acero y de algodón. Es más, estas dos olas están muy relacionadas con la primera revolución industrial. La tercera la identifican con la electricidad, químicos y el motor de combustión interna hacia el año 1900. Hacia el año 1950 está la cuarta ola, que tiene que ver con la electrónica, los petroquímicos, la aviación y el espacio. Y la quinta ola, más o menos entre el año 1990 y con una tendencia fuerte hasta el año 2020. Y esta tiene que ver obviamente con redes digitales, biotecnología, software, computación en la nube e Internet de las cosas. Algo que está plenamente marcado es que estas olas, en esta temporada actualmente, la nueva era digital, está marcada por el advenimiento de lo que se denomina computación en la nube y también Big Data. Son las dos grandes tecnologías que marcan estas grandes evoluciones de lo que está pasando actualmente en el mundo con el tema tecnológico. Si vemos un poco, digamos, desde los años 1960, correspondiente más o menos a la tercera revolución industrial, vemos qué está pasando. Digamos, empieza todo el auge del boom de las olas de innovación que están cambiando y transformando de cómo se están haciendo las cosas en el mundo. Porque ahora se habla de que la economía es digital. Desde el año 1960-69, que empieza la tercera revolución industrial, la aparición de computadoras, pues empieza a haber un auge grande en el uso de estos equipos. Obviamente la industrialización y la automatización. Empieza a haber un fuerte boom de las computadoras centrales y las bases de datos. Obviamente, en ese tiempo, en los años por allá, 1960-70, obviamente las computadoras centrales y las bases de datos obviamente tenían un alto costo. No eran utilizados sino por grandes empresas, grandes compañías, pero ya se estaban haciendo uso de ellas. Para el siguiente avance, más o menos a los años 80, estaban los ordenadores personales. Se pasa a un nivel de productividad en negocios más o menos a los años 90. En los años 2000 está el boom del Internet y del comercio electrónico. Y pasamos más o menos a los 2010, banda ancha móvil, redes sociales y Big Data. Esos son resultados de McKinsey para el año 2016. Digamos que esto es un zoom realmente a esa evolución de la tercera revolución industrial y cómo está avanzando en el tiempo. Vemos que dentro de algunos estudios de globalización de la nueva era de los flujos, vemos que en lo que tiene que ver con finanzas y comercio, tal como dice acá, los flujos se están estabilizando, pero vemos cómo ha sido la evolución tan elevada en cuanto al manejo de los datos. Entre los años 2005 y 2014 se aumentó 45 veces la producción de flujos de información en las redes, obviamente ligado a temas del ancho de banda y el mejoramiento en el uso de las nuevas tecnologías, las tecnologías digitales. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, este aumento obviamente va a garantizar, va a dar nuevas oportunidades. Tenemos nuevos retos, pero nuevas oportunidades. O sea, las entidades tienen que pensar que se está produciendo gran cantidad de información, lo que tiene que empezar a mirar desde la parte pública. Digamos, yo lo veo con una óptica pues más de entidades públicas, pero obviamente las empresas privadas también tienen que estar preparados para hacer trabajo con esos datos. ¿Qué es lo que está pasando? Se habla de científicos de datos, manejo de datos. Las personas están trabajando, los profesionales tienen que, de cualquier área del conocimiento, tienen que empezar a manejar esa información. Toda esta información está impactando no solamente a los ingenieros de sistemas o los que trabajan en tecnología, sino todas las áreas del conocimiento están involucradas en esta masiva producción de datos. Se prevé que que aumente un 9 veces adicionales durante los próximos 5 años. O sea, seguirá aumentando. El uso principal del masivo de la información es acceso, búsqueda de información, comunicación, videos y transacciones. Prácticamente cada tipo de transacción tiene ahora un componente digital. Todos los medios, todas las tecnologías nacen ahora digitales. Lo análogo pues está quedando un poco de lado, pero igualmente sigue existiendo. Las tecnologías, ¿cómo están? ¿Qué está pasando con las empresas, por ejemplo?
Las empresas multinacionales a escala global, nacen a escala global, obviamente están fortaleciéndose y están posicionándose en todo el mundo. Ya las empresas ya no necesitan estar presentes, no necesitan tener oficinas en todos los lugares. Ahora se está masificando más su presencia en todas partes del mundo. Obviamente las multinacionales nacen con nuevos mercados y nuevos proveedores, pero eso no solamente para las multinacionales, también las pymes utilizan plataformas digitales para encontrar nuevos clientes. Facebook, las redes sociales y los nuevos sistemas digitales están permitiendo que todas las empresas nazcan directamente globales en medios digitales. En los emprendimientos se habla de que los emprendimientos, más del 80% de los emprendimientos nacen globales. Hay muchos emprendimientos, muchas tecnologías que ahora los jóvenes empresarios están creando en estas pymes, pero esos emprendimientos realmente ya nacen globales. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías les va facilitando a través de comercio electrónico y el uso de nuevas tecnologías, medios digitales, que sus empresas nazcan y tengan un buen mercado, buenos proveedores, buenos clientes, y es mucho más fácil hacer ese marketing de esas empresas. En cuanto a los individuos, pues obviamente ya la tecnología es mucho más fácil, ya nos comunicamos mucho más fácil. Creo que eso no es nuevo, ya todos lo sabemos, el uso de redes sociales, todos esos medios obviamente permite una mayor comunicación y mayor interactividad con todas las personas. Aquí hay unas frases, digamos, muy interesantes para reflexionar. Las tecnologías digitales están cambiando la forma de hacer los negocios de forma global y ampliando la participación. Estas empresas que están acá, no sé si las conozcan a todas, seguramente sí, pero vienen unas frases para reflexionar. Instagram, la compañía fotográfica más valiosa, no vende cámaras. Son grandes multinacionales, reciben miles de millones de dólares, pero cada uno en su medio se mueve, pero con una tendencia. Sin embargo, ganan dinero, pero no necesariamente hacen lo que uno esperaría que hicieran. Si estamos hablando de fotografía, se esperaría que Instagram ofreciera productos, pero no es el mercado de ellos. Su punto, su nicho es las imágenes, no las cámaras ni las fotografías. Netflix se está posicionando en el mercado y se habla de que Netflix, la red televisiva de más alto crecimiento, no utiliza cables. ¿Qué pasa con eso? Esas nuevas tecnologías que irrumpen en el mercado tienden a ser más económicas, mucho más baratas, y la gente está consumiendo más esos servicios. ¿Qué pasa con Airbnb? La compañía de alojamiento más grande del mundo no posee terrenos. Compañías como estas y esos nuevos mercados obviamente están impactando la economía mundial. Se habla de que la economía mundial ahora es digital, Entonces, como es digital, pues tiene que estar preparado todo el mundo para afrontar esos retos y esas oportunidades que traen. Si hablamos de Alibaba, el vendedor de mayoreo más valioso no tiene inventario. Prácticamente se convierte como en empresas virtuales, que están virtuales. Alibaba, el hombre, el señor más rico de la China, dueño de la empresa, y no tiene inventarios. Facebook, el más grande influenciador mediático, no crea contenido. Y Uber, la compañía de taxis más grande del mundo, no posee vehículos. Digamos que son frases para reflexionar, y hay más entidades como estas. Hablamos de unas olas y ahora hablamos de la cuarta revolución industrial. Pero si es la cuarta revolución industrial que identificaron por allá en Davos, pues ¿cuáles fueron las anteriores? Vamos a recordar un poco que la primera revolución industrial sucedió por allá en 1784 en Inglaterra, y pues con su base de la producción de vapor y la producción mecánica, fortalece la creación del tren, máquinas y telares mucho más automatizados. Pasan más o menos 100 años, 90 años para que haya una segunda revolución, que es la producción en masa y el ensamblaje en línea. Se crea electricidad, los carros, el modelo T de Ford. La tercera revolución industrial ya tiene mucho más impacto. Ahí entra a impactar lo que tiene que ver con la electrónica y las nuevas tecnologías, y pasa a la cuarta revolución industrial. Esta la identifican como la cuarta revolución industrial. Sin embargo, no necesariamente para muchos autores sería la cuarta revolución industrial. Se identifica porque actualmente esa cuarta revolución industrial es la era digital, pero se dice que es más la evolución de la tercera revolución industrial para convertirse en la cuarta. ¿Pero en qué se basa esa cuarta revolución industrial? Aspectos como los sistemas ciberfísicos, el Big Data, el Cloud, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas y la nanotecnología. Esa cuarta revolución industrial está marcada obviamente con todos los aspectos digitales y nos está impactando día a día. Nosotros seguimos trabajando, seguimos mirando, porque temas como Big Data es difícil inclusive identificarlos en las entidades. Cuando el Ministerio de las TIC hace encuestas a las entidades públicas y les pregunta si se produce Big Data, pues las personas no saben claramente si responder sí o no, porque los conceptos todavía no son claros.
Obviamente esa identificación, la falta de concepto, la falta de evangelización, de conocer un poquito estas nuevas tecnologías, están haciendo que muchas empresas se rezaguen, que no apliquen la tecnología o que consideren que pasar a esta cuarta revolución industrial sea simplemente adquirir o cambiar los equipos, cambiar sus nuevas tecnologías, crear páginas web, estar presentes en los medios y redes sociales, considerarían que eso es la cuarta revolución industrial. Pero no, realmente eso no es la cuarta revolución industrial, es la transformación que las entidades tienen que hacer, transformarse para poder aprovechar esas nuevas tecnologías. Eso es lo que tienen que hacer. Esa mala interpretación está haciendo que las personas inviertan demasiado dinero, pero que realmente no estén cambiando su negocio, cambiando las estructuras internas de su negocio para beneficiarse, ser más productivos, ser mucho más eficientes internamente en sus procesos. Esa cuarta revolución industrial también fue denominada Industria 4.0 o Industria Inteligente. Son conceptos que que encuentra uno en Internet, obviamente, sobre el concepto de la cuarta revolución industrial. Esa cuarta revolución industrial está siendo impulsada por la extrema automatización y conectividad. Especial en la cuarta revolución industrial se aplica la inteligencia artificial. Digamos, estas son definiciones de los resultados y las conclusiones que se encuentran en Davos. La conectividad y el Internet de las cosas es gracias al cloud y al Big Data. Ahora, esta cuarta revolución industrial es colocarle sensores, controles automatizados prácticamente a todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Obviamente aplica muy bien en las temas industria porque están creando industrias inteligentes donde las máquinas prácticamente están trabajando de alguna manera solas, casi con inteligencia propia, para producir realmente. El objetivo de algunos países como Alemania, que tienen un buen nivel de desarrollo, un muy buen avance en el tema de industrialización, es lograr tener lo que se llamaría una industria inteligente, donde cada día las máquinas aprenden más, se les puede enseñar, se les puede codificar, para que ellas automáticamente desarrollen todas las labores con una presencia mínima de los seres humanos, de las personas. Obviamente se aclara que siempre va a haber necesidad de que las personas estén ahí, pero sin embargo existen, digamos, mitos y miedos sobre qué va a pasar si los sistemas de alguna manera terminan convirtiéndose en sistemas mucho más inteligentes como los humanos. Se habla de una afirmación de las tecnologías digitales están transformando el mundo de los negocios, del trabajo y de la administración pública. Los están transformando porque si no nos transformamos nosotros internamente, si las entidades no se transforman, si la administración pública no se transforma, si las empresas no se transforman, tienden a desaparecer. En la administración pública, obviamente, las grandes inversiones son justificadas. Se invierte bastantes recursos en tecnología, pero sin embargo, digamos que no siempre esa tecnología invertida se le da el mejor uso. Tenemos los mejores equipos, las mejores redes, pero internamente las entidades siguen teniendo problemas. Sus procesos, procedimientos están desarticulados realmente con el tema tecnológico y no hay mucha evolución. Las empresas privadas que no se acogen a este desarrollo tecnológico, pues tienden a desaparecer porque llegan algunas empresas con precios muy económicos, muy bajos, y tienden a romper el mercado y tienden a hacer que otras empresas más pequeñas desaparezcan. Como resultado de ese foro Davos 2016 salieron las 10 principales tecnologías emergentes. Aquí vamos a mirar, digamos, las tecnologías que ellos identificaron como emergentes. Seguramente ustedes conocen algunas o las conocen todas, pero vamos a detallar cada una de ellas. La primera tecnología que identificaron ellos como emergente es el Internet de las nanocosas. Ese Internet de las nanocosas es hacer que los dispositivos cada vez sean más pequeños, dispositivos tan pequeños que inclusive sean capaces de entrar al cuerpo del ser humano y recorrerlo sin ningún problema, enviando y recibiendo información por lo menos del estado de salud de una persona. Esa miniaturización de esos componentes pues obviamente trae muchos beneficios. No solamente es un desarrollo tan tecnológico, tan avanzado, digamos, no solamente esa complejidad del desarrollo científico, sino el beneficio que trae para la humanidad. El Internet de las nanocosas es la miniaturización y obviamente los beneficios que se pueden tener no solamente en medicina, sino se habla, por ejemplo, de la construcción, de la arquitectura, porque inclusive esos nanocomponentes podrían ser incluidos en las construcciones, en una construcción de un edificio, por ejemplo. Al colocar nanocomponentes, la construcción del edificio, seguramente posterior se haría monitorización de esos componentes y podría determinarse fácilmente fallas estructurales en el edificio que podrían ser prevenidas para riesgos de accidentes y pues obviamente eso en medicina, eso en arquitectura y en las demás áreas de conocimiento obviamente serían aplicadas en todas las áreas de conocimiento. La segunda tecnología emergente es el almacenamiento de energía a gran escala.
sea, actualmente los problemas energéticos, pues obviamente ha generado gran cantidad de problemas en el mundo. El uso de combustibles fósiles está generando que haya pues mucho más problemas ambientales, y ahora las tecnologías emergentes están garantizando que haya sistemas de almacenamiento mucho más efectivos, mucho más eficientes, con el fin de garantizar que se almacene mucha más energía y se pueda garantizar el respaldo de muchos dispositivos sin hacer uso de otros medios. Ahí utiliza energía eólica, energía solar, y se deja utilizar otra energía tales como combustibles fósiles, petróleo o petróleo. La tercera tecnología emergente es la que se denomina cadena de bloques. Blockchain es una tecnología que no es muy conocida, pero cuando les hablo de pronto de lo que está relacionado a esta tecnología y que fue la base realmente del blockchain, para el cual fue creado blockchain, se llaman los bitcoins. El bitcoin es la moneda electrónica, la cibermoneda, tiene diferentes nombres. Esa moneda electrónica actualmente está posicionada en el mundo, tan posicionada está que ya están dándola como indicadores. Es una moneda que realmente es virtual, una moneda que no tiene un banco central que la respalde, no tiene un respaldo en oro, pero ya está incluida en los indicadores. No es legal de alguna manera, no tiene el componente de legalidad en ninguna parte, pero la gente ya hace transacciones. Para el año 2015 se invirtieron más o menos, dicen los resultados, se invirtieron más o menos 1.500 millones de dólares para el desarrollo de la tecnología. O sea, se invirtieron 1.500 millones de dólares para una tecnología de base que está soportando la moneda electrónica, esa moneda virtual. Y eso está impactando el mundo. Esas tecnologías obviamente están impactando el mundo. El hecho de que haya sistemas de nanocosas, almacenamiento de energía y ahora cadena de bloques está impactando. En este caso, las cadenas de bloques, el blockchain con la moneda Bitcoin, la moneda electrónica, está impactando, pues obviamente sobra decir, a los bancos, por ejemplo. O sea, ¿qué están pensando los bancos? ¿Qué pasará? ¿La gente más adelante sacará su plata de los bancos para invertir en Bitcoin? Actualmente pueden comprar billeteras o monederos para invertir en esta moneda. Un Bitcoin al día de hoy está costando más o menos como unos $2.700, o sea, una cantidad bastante grande. O sea, una moneda demasiado costosa. Pero lo interesante es que esa moneda es virtual. No existe un banco emisor que la respalde. Entonces está descentralizando toda esa politización de la parte económica, la parte financiera de los países, y los países están muy atentos en qué está pasando. La bolsa de Nueva York creo que ya tiene los indicadores del Bitcoin. En Colombia, pues el Banco Central, el Banco de la República, dice que esa moneda es de riesgo, o sea que eso no existe, la moneda es virtual, pero ya hay transacciones, o sea, la gente ya está en transacciones. Uno entra a internet, entra a la página y puede crear billeteras, puede comprar Bitcoin, puede transar, puede comprar, puede hacer acceso. Entonces, ¿quién está regulando eso? ¿Qué está cambiando? Estas tecnologías son emergentes del 2016, también se llaman tecnologías disruptivas, están entrando al mercado y rompiendo lo que hay. O sea, nuevo, están impactando el mercado. ¿Qué pasará más adelante? Los bancos centrales de todo el mundo pues están preocupados porque esta nueva tecnología puede estar impactando en que sus clientes puede que ya negocien en Bitcoin y no tengan la plata en los bancos. Habrá que ver. Materiales 2D. Hay un material que de pronto no han escuchado que se llama grafeno. Ese es uno de los materiales 2D que es una tecnología emergente. El grafeno es un material que es 200 veces más resistente que el acero y 5 veces más liviano que el aluminio. Es un material perfecto, de bajo costo de producción, excelente. Está siendo utilizado para todos los temas electrónicos, para transistores, para el desarrollo de microchips, que es un material excelente de bajo costo, que está impactando la economía, es decir, pero impactando para bien, solo que para aquellas entidades que producen aquellos materiales que serían los que actualmente se están desarrollando, y llega otro material que es bueno, que es beneficioso, que tiene un avance que tiene más avance tecnológico, y llega a reemplazarlo, seguramente va a afectar demasiado a las empresas que realmente están produciendo estos materiales. Uno de los materiales es el grafeno, pero como les digo, hay más materiales. Los vehículos autónomos, pues es frecuente escuchar en internet noticias, en televisión, las noticias normales, de cómo actualmente la tecnología de vehículos autónomos pues sigue avanzando. El mismo Uber, Google, están invirtiendo cuantías grandísimas para crear vehículos autónomos. Todavía, pues digamos que se habla de que no son de alguna manera legales, no pueden sacar un vehículo tan autónomo hasta que no haya una regulación, que es parte de la problemática que tiene todos estos sistemas. La regulación que se tiene, pero siguen avanzando. El día que haya vehículos autónomos, ¿qué pasará con los medios de transporte? Eso empieza a afectar directamente y a impactar directamente toda la economía. Los órganos en chips. Este es uno de los más interesantes. Bueno, es muy interesante, realmente los 10 son interesantes, pero esos órganos, ya el ser humano es capaz de crear órganos
del tamaño de una memoria USB, o sea, simular órganos con el fin de que en esa simulación puedan hacer pruebas médicas. ¿Qué beneficios tendría? Pues muchos beneficios, entre otros, pues ya no harían pruebas con los animales, pues protegerían de alguna manera los animales y obviamente podría garantizar que la efectividad de un medicamento es igual a la que tendría en un ser humano. ¿Qué avances tan importantes? Células solares perovskita. Esta es una fuente de energía que captura la energía del sol, obviamente, pero mucho más eficiente. La hace mucho más barato que las celdas que actualmente existen en el mercado. ¿Qué pasará con aquellos fabricantes de esas celdas que actualmente existen? Obviamente estarán totalmente impactados por eso. Muchos de ellos, como se ven, son proyectos que están saliendo ahora. Se identifican que en el año de 2016 es cuando tienen su mayor auge, tienen un estado de madurez mucho más avanzado, pero vemos que temas como cadena de bloques, blockchain, salió hace más o menos 10 años. En el año 2008, blockchain, 2009, Bitcoin. Llevamos pues unos años considerables, pero hasta este año como que se identificó que realmente el impacto era mucho más grande de lo esperado. Ecosistemas de inteligencia abierta. Actualmente esos ecosistemas de inteligencia abierta están relacionados con las nanocosas. El objetivo es darle de alguna manera, podría decirse, vida a todos los objetos que están a nuestro alrededor. Colocarle microchips para que ellos puedan comunicarse entre sí y comunicarse con los seres humanos. Darle características de aprendizaje, características de habla. Ya hay sistemas muy perfectos que reconocen, hablan, digamos que la voz a cada día es más perfecta, y reconocimiento de las emociones de los seres humanos. Ya uno podría hablar con un computador y eso se ve pues en televisión, en los avances, y ese robot, digámoslo así, ese robot podría identificar las sensaciones de las personas, podrían estar interactuando. Se habla de que pues no sería raro que todo esto serían asistentes personales, pero pasa ese concepto de asistencia personal en el pasado a un asistente personal mucho más interactivo, mucho más robótico, mucho más inteligente, si pudiéramos decir. La optogenética es el uso de la luz en el cerebro para poder seleccionar neuronas a voluntad pues del neurocirujano o de los cirujanos para poder activar o desactivar esas neuronas con la luz. Ya se han hecho pruebas y obviamente ha funcionado. Obviamente tiene unos impactos en la tecnología pues muy buenos, en la medicina especialmente, y se dice que la evolución de esta tecnología de la optogenética podría garantizar que en el futuro se puedan identificar y activar o desactivar células del cerebro para garantizar la cura, por ejemplo, de enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer. Entonces se sigue avanzando en esto. Finalmente, la ingeniería metabólica de sistemas, que consiste en convertir de alguna manera las plantas en fábricas de procesamiento. Si hay dificultades, digamos, si ahora tenemos pocas fuentes de producción de energía, pocas fuentes de producción estamos impactando la naturaleza, ahora lo que se quiere es coger las plantas, coger la naturaleza, transformarlos, investigar de qué manera estas plantas se puedan convertir en productoras, por ejemplo, de químicos o otros elementos que el ser humano necesita, pero directamente desde la naturaleza. No se tendría que utilizar otras plantas automatizadas, sino la naturaleza directamente estaría produciendo algunos compuestos o componentes químicos que serían necesarios para la humanidad, sin impactar tanto la naturaleza. Esas son las 10 tecnologías emergentes. Obviamente es resultado también del Foro Davos 2016. Lo encuentran fácilmente en internet. La presentación queda, 10 tecnologías. Cuando ustedes las lean seguramente van a encontrar mucho más interés por ellas, seguramente van a querer profundizar en algunas de ellas y van a encontrar mucha información. Hay información, hablábamos ahora con el profesor sobre gran parte de la información que está de estas tecnologías está en inglés, ¿no? Entonces digamos que eso también tiene un gran impacto, ¿no? El hecho del desconocimiento de otros idiomas también afecta mucho el acceso a la información, ¿no? Pero igual existe, igual tenemos que utilizar la tecnología. Si no manejamos el idioma, pues lo traducimos y no nos vamos a varar por eso. ¿Cuál será la tecnología más importante para su organización de 3 a 5 años? Se encuestaron a 3.700 ejecutivos de 27 industrias en 131 países. Dice, para el año 2015, una afirmación importante: el 80% de las empresas colombianas ya adelanta algún proceso de transformación digital y un 70% tiene contempladas inversiones para llevar a cabo iniciativas en esta área. Básicamente el 30% de las empresas colombianas están, de alguna manera, invirtiendo dinero en la modernización tecnológica y en la nueva era digital, en la transformación digital. Pero el 70% no lo está haciendo.
Pero mire qué dicen estos empresarios, y esto es de todo el mundo. ¿Cuál tecnología es la más importante para su organización este año? La mayoría dicen analítica. La analítica de la información, que coincide obviamente con las presentaciones que se han hecho ahora en el recurso del día, es el tema de analítica. Tenemos un Big Data, tenemos mucha información, gran cantidad de información, pero si no la analizamos, si no la usamos, pues obviamente eso no haría un valor agregado, porque no solamente es guardarla, almacenarla, sino hay que analizarla. El uso de móviles, el uso de la nube está en tercera posición, tema de medios sociales, el Internet de las cosas, seguridad, tecnologías cognitivas, inteligencia artificial, realidad virtual, manufactura aditiva, impresoras 3D, la impresión 3D básicamente, otras el 6% y no sabe el 5%. Pero ¿qué pasa? Que dice, la misma pregunta se hace, dice que en los próximos 3 a 5 años la analítica permanece, pero en los próximos 5 años a una segunda posición pasa Internet de las cosas, que estaba aquí por acá en quinta posición. Seguiremos trabajando con el tema de móviles cada día más avanzados, el tema de la nube permanecerá, obviamente permanecerá, las tecnologías cognitivas, lo social, la seguridad debería estar más arriba, pero lo consideran por acá en esta posición, realidad virtual, impresión 3D y otras. Eso es lo que dicen ellos, es decir, las tecnologías se mantienen. Esas tecnologías disruptivas o las nuevas tecnologías que están identificadas ahí, pues obviamente coinciden, obviamente, con esos 131 países. O sea que en conclusión, pues digamos que de alguna manera son realmente lo que las entidades están haciendo. Los nuevos empleos en la era digital. Esta parte me pareció muy interesante y creo que la traigo. ¿Por qué? Porque es que se dice, bueno, ¿qué va a pasar con los empleos? Si cada día se piensa, si la cuarta revolución industrial es la era de la robótica, la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar? Porque cada día habrá menos puestos de trabajo, ¿eh? ¿Por qué se piensa que los robots van a reemplazar a las personas? Miren lo que está pasando, lo que dice el Foro Davos 2016. La digitalización de la industria supondrá la desaparición de 7.1 millones de empleos en todo el mundo para el 2020. Y eso va a pasar. Digamos que esas predicciones están dichas y esto va a pasar. 7.1 millones de empleos desaparecerán. Por el impacto de las nuevas tecnologías como el Internet de las cosas, la impresión 3D, la inteligencia artificial, la robótica. Se crearán 2.1 millones de nuevos puestos de trabajo. En el mismo estudio se estima que el 65% de los alumnos de educación primaria trabajarán en empleos que no existen en la actualidad. Alguien más, viéndole de otra óptica, dice, no es que se pierdan 7 millones, realmente se van a perder 5, ¿eh? Porque son 7, pero pues se transforma en 2, entonces realmente son 5. Pero hay que pensar esto, hay que pensar porque, ¿qué es lo que dice que es el futuro del empleo a la escala mundial? Miremos los empleos, cómo están los empleos que se van a perder. ¿Dónde están los 7 millones de empleos? En la administración, 4.759.000. Los robots van a estar encargados de muchas tareas administrativas. La automatización masiva. 1.609.000 empleos en manufactura y producción. Obviamente fábricas automatizadas, robots trabajarán, el Internet de las cosas, el control. Arte, diversión y medios. 152 millones de empleos. Derecho y abogacía, 109 millones. Instalación y mantenimiento, 40 millones. Pero ¿qué negocios? O sea, ¿dónde van a salir nuevas fuentes de empleo? Las nuevas fuentes de empleo están en los negocios y las finanzas. Las personas tienen que empezar a aprender a conocer los negocios, crear negocios. De ahí que no es tan extraño que en todos los lugares, en todas las universidades, en todos los colegios, le empiecen a enseñar a las personas a formar empresas, a hacer negocios, a conocer qué es lo que está pasando con el uso de las nuevas tecnologías. La gestión empresarial, negocios y finanzas, gestión empresarial, informática y matemática. Esa parte puede ser de mucho impacto para muchas personas, ¿eh? Informática y matemática, entonces todo el mundo no va a estudiar matemáticas seguramente, pero informática pues ya se vuelve una competencia básica, ¿no? Hay que conocer informática, un poco de informática, y no solamente para los ingenieros, para todas las áreas de conocimiento. Arquitectura e ingeniería, ventas y marketing, educación y formación. Esos son los nuevos empleos. Miren las 10 habilidades más demandadas. Para el año 2015 se dice que las habilidades más demandadas son las siguientes: capacidad de resolver problemas complejos, coordinación con otros trabajadores, gestión de personal, pensamiento crítico, negociación, control de calidad, orientación al servicio, juicios y capacidad en la toma de decisiones, escucha activa y creatividad.
Se analizó como resultado de la encuesta y se dijo que para el 2020 van a cambiar algunas cosas. Se mantiene la capacidad de resolver problemas complejos, pero pasa en segunda línea el pensamiento crítico, que estaba por acá en cuarta posición. Estaba por acá la creatividad, que estaba de últimas, pasa a la tercera posición, la gestión de personal, la coordinación de trabajadores, la inteligencia emocional, juicio y capacidad de toma de decisiones, orientación al servicio, negociación y flexibilidad conectiva. Esto lo traigo a colación en la medida en que esto pues fue una de las conclusiones más importantes que tuvo el foro en cuanto a la empleabilidad, ¿no? ¿Qué va a pasar con el empleo? Porque lo primero que se piensa cuando se avanza en nuevas tecnologías o en la era digital es que los robots van a reemplazar directamente a las personas. Entonces hay que pensar qué va a pasar, cuáles van a ser nuestras nuevas habilidades, en qué tenemos que estar pensando, porque la tecnología avanza, eso no lo para nadie. Estas tecnologías disruptivas, Uber, todas esas tecnologías no las vamos a parar nosotros. Lo que tenemos es que cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Qué pasa con la transformación digital en Colombia? Vamos para Colombia. Ahí vimos como un panorama general del mundo, qué está pasando, cómo está el trabajo en el mundo. Vamos a mirar en Colombia qué pasa. Este es el resultado de un estudio de transformación digital de la empresa colombiana, elaborado por Territorio Creativo en Colombia, y por acá está el Ministerio de las TIC, el Centro de Innovación del BBVA y Ministerio de las TIC. Se habla que el 80% de las empresas colombianas ya adelanta algún proceso de transformación digital, el 80%. Y un 70% tiene contempladas inversiones para llevar a cabo iniciativas en esta área. Solo el 31% de las empresas consultadas se consideran preparadas para abordar con éxito el reto de la revolución digital. El 31%. Solo un 39% de los encuestados afirma disponer de datos fiables y de fácil acceso. Saqué específicamente esta información sobre datos porque realmente estamos acá por el manejo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. Todos los archivistas tenemos una gran responsabilidad en cuanto al manejo y gestión de la información. Esa gran responsabilidad está liada ahora con las nuevas tecnologías. Estamos trabajando fuertemente en saber qué vamos a hacer con esa información. La tenemos, pero no la tenemos organizada, no la estamos aprovechando. Para el caso de las entidades públicas, obviamente, estamos impactando el patrimonio documental digital, en el caso de la información digital, del país, porque no la tenemos organizada, porque estamos centrados en el uso del papel, porque estamos centrados en la organización del papel. Es una tarea larga. Yo sé que es larga, sé que estamos avanzando. Vemos la óptica desde el componente digital, pero seguramente en el trabajo diario, el día a día, se está trabajando en el papel. Se está trabajando en organizar el papel. El trabajo de los archivistas, en ese caso, están trabajando en organizar el papel, sus fondos acumulados. Pero ¿qué pasa con lo digital? Pues hay dificultades porque se está quedando ahí, y en el futuro, en un futuro relativamente cercano, pues lo que vamos a tener son fondos acumulados, pero información digital. Hay que empezar a trabajar en eso. Ya ahorita les digo que no solamente es contar estadísticas, sino pues qué estamos haciendo y cómo los podemos apoyar. Entonces se habla que el 39% de los encuestados afirma disponer de datos fiables y de fácil acceso. Entonces, ¿qué pasa? Las entidades realmente tienen mucha información, pero la información no es confiable. ¿Y por qué no es confiable? Porque no se ha gestionado, porque no se le hace una buena gestión documental, porque no se le hace analítica a esos datos, porque no se organiza, porque no se tiene una buena arquitectura empresarial, todo lo que es el profesor Marco Vinicio. Eso falta en las entidades. Gobierno en línea está fortaleciendo el tema de las entidades públicas con la arquitectura empresarial, con el nuevo decreto de gobierno en línea, arquitectura empresarial, para que las entidades empiecen a transformarse un poco. Falta mucho para eso, es decir, para que las entidades estén totalmente transformadas. Pero hay que empezar por algo. Hay que empezar, y desde el área de gestión documental, desde el manejo de la información, es el apoyo más grande que hay. Empezar a organizar esa información para que los de tecnología, cuando estén alineados con la gestión documental, realmente se haga un trabajo bien articulado, esa arquitectura empresarial, y esos datos realmente estén bien alineados para que realmente tengamos información confiable, que se volteen esos indicadores, que se aumenten esos indicadores, que mejoren, y solamente se logrará con una buena gestión documental. Vamos a mirar. La gestión documental en la era digital. ¿Cómo está ese componente? ¿Cómo sería la gestión documental en la era digital? Tenemos mucha robótica, cuarta revolución industrial, nanotecnología, pero ¿qué está pasando? Una transformación digital debe estar acompañada de una eficiente gestión documental. ¿Qué opinan ustedes? Obviamente la gestión documental es fundamental en las entidades. Podemos tener mucha tecnología. Decía el exministro Diego Molano, es que las entidades tienen tecnología, pero es que no la saben usar. Las entidades piensan que la nueva era digital, que las tecnologías digitales es comprar más tecnología, es comprar mejores servidores, mejores equipos de cómputo, es tener una página web renovada, es tener una intranet muy bonita, muy bien diseñada. Puede que hasta con una buena arquitectura de información, el diseño y el desarrollo de las páginas web, pero la información que estamos manejando al interior de las entidades,
pues no es la mejor, no está bien organizada, no está bien gestionada, no está bien clasificada, no está bien organizada. Entonces, ¿qué pasa? Hace falta eso. Entonces el exministro decía, si es que las entidades tienen esa información. O sea, no se puede medir una entidad porque si es buena digitalmente o si la transformación de la digital de la entidad es porque el año entrante tenemos muy buenos presupuestos para comprar mejor tecnología. Entonces el año decimos, estamos transformándonos digitalmente porque cambiamos nuestros servidores por un servidor de más prestaciones, porque la planta de computadores está renovada, porque tenemos mejores equipos. Por ahí no es, digamos que los equipos de cómputo son los medios, pero realmente internamente lo que hay que hacer es eso, una transformación en cómo está el negocio, conocer el negocio, aplicar arquitectura empresarial, organizar la información, organizar esos datos que estamos produciendo al interior de las entidades. La gestión documental debería ser uno de los pilares a los que se debería apoyar, en los que se debería apoyar la transformación digital. Esto está entre comillas, obviamente son afirmaciones de muchas entidades conociendo la situación real en temas de el avance de la nueva era digital. La transformación digital hoy no depende de las áreas de TI. Las áreas de TI es un área de apoyo. Ahora las áreas de TI van a pasar a una posición mucho más alta, a una posición estratégica. Gobierno en línea está, con el decreto que sacó Gobierno en línea, se van a crear las oficinas de tecnología, pero a nivel de CIOs, o sea, a nivel de gerencia, a nivel gerencial, pero esos CIOs van a tener una gran responsabilidad de trabajar y estructurar esa nueva era digital, esos cambios y transformaciones digitales al interior de las entidades. ¿Cómo? Con todas esas metodologías que plantea el profesor Marco sobre cómo hacerlo al interior de las entidades. Son metodologías de alguna manera complejas, pero hay que trabajarlas, hay que empezar a trabajarlas. Una vez empiecen a trabajar, obviamente se empieza a organizar las entidades. La gestión documental debe de ser uno de los primeros procesos en comenzar. La gestión documental debe de ser uno de los primeros procesos en comenzar con la transformación digital de las organizaciones. La gestión documental. Cuando hablamos de gestión documental, transformación digital, hablamos de procesos, llegamos al tema de procesos y por qué no procedimientos. Hablamos que la gestión documental al interior de las entidades, y ustedes muy bien lo conocen, es el primer procedimiento que se automatiza. Cuando lo miramos desde el punto de vista de la gestión documental electrónica. Cuando miramos y queremos empezar a gestionar, empezar a convertir ese cero papel en la administración pública, empezamos a automatizar. ¿Y qué es lo primero que automatizamos? La gestión documental, las comunicaciones oficiales al interior de las entidades. Entonces está muy acorde esta expresión. Eliminar papel es un aspecto muy importante derivado de la transformación digital. El principal beneficio para las empresas de automatizar los flujos documentales es agilizar su operativo, mejorar la satisfacción de sus clientes y facilitar una relación más colaborativa y satisfactoria con sus proveedores. Es parte de la tarea que las entidades actualmente están haciendo. Desde el Archivo General de la Nación, pues obviamente estamos tratando de socializar, de evangelizar, de colaborarles a ustedes para que ustedes cada día, al interior de sus entidades, puedan empezar esa transformación digital desde la gestión documental. ¿Cuál es el aporte que ustedes hacen? La gestión documental, el manejo y gestión de la información, en empezar a hacer uso de esa gestión documental, de esos documentos digitales, electrónicos digitales, para que estén incluidos dentro de toda su gestión documental, pero que lo hagan de la manera adecuada y la manera correcta. La empresa digital debe ser capaz de poder gestionar absolutamente toda su información de manera digital. Un buen reto, ¿eh? Y esto conlleva no solo a pensar en la oficina sin papeles, sino también a considerar que el 100% de la información que se gestiona internamente o con un cliente o partner debe ser digital. Este es como el fin máximo, digamos, del tema del gobierno electrónico. Es llegar a esto, a un 100% de oficinas sin papeles. Es un ideal, ¿no? Un ideal muy grande. Porque cuando hablamos de oficinas sin papeles o cero papel en la administración pública, más que cero papel, es menos papel. Porque el papel siempre va a existir, es parte casi de la cultura. Van a existir otros medios para poder trabajar, otras formas de comunicarnos de manera digital, pero el papel seguirá existiendo. Porque con el solo derecho de acceso a la información y el solo derecho del ciudadano a exigirle a la administración pública que sus respuestas, sus solicitudes las haga en físico, con eso es suficiente para pensar que el papel no se va a acabar. Ni siquiera los países más desarrollados, digamos, bajan sus niveles de consumo de papel, pero que se acabe realmente, no, eso es un ideal muy interesante. Estas son algunas de los aspectos a considerar en la transformación digital. Y si ven todos los aspectos, obviamente están relacionados con la gestión documental al interior de sus entidades. ¿Qué entidades producen Big Data? Sí, estamos impactados con Big Data, pero es que no todas las entidades producen Big Data, seamos realistas. Para el caso de Colombia, ¿qué entidades producen Big Data? El DANE, por ejemplo. El DANE produce Big Data, los bancos producen Big Data. Pero las entidades públicas normalmente no producen Big Data.
Sí podemos hacer analítica de datos, pero Big Data no es que se produzca. Es decir, si vamos a ver esas 10 tecnologías emergentes, no tenemos que decir que nos tenemos que identificar con todas. Lo que sí debemos saber es que existen esas tecnologías. Debemos conocer sobre esas tecnologías, evaluar nuestras organizaciones, saber cómo enfrentamos esas nuevas tecnologías, pero no todas están en nuestras entidades. Lo que sí está en la entidad es esto, la gestión documental. Y la gestión documental de los documentos electrónicos de carácter digital es una obligación. Es una obligación de todas las entidades públicas y las entidades que prestan servicios públicos. Tienen que tener esa gestión documental electrónica bien desarrollada, bien implementada, porque la ley lo exige. La ley de transparencia últimamente obliga y ratifica todavía más la ley 594, la ley general de archivos, en que las entidades deben tener información pública para que sea accesible a todos los ciudadanos. Toda la información. La mejor manera de hacerlo es a través de ¿qué? Pues de las páginas web, ¿no? La resolución 3564 del 31 de diciembre de 2015 obliga a que todas las entidades, bueno, digamos la ley de transparencia, la ley 1712, la ley 594, pero sacan la resolución con el fin de evaluar. O sea, la resolución 3564 del 2015 es prácticamente la lista de chequeo de la evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia. ¿Y qué hace? La Procuraduría, es más, no necesitaría siquiera ir a la entidad para sacar esa lista de chequeo. Coge la página web de la entidad y la evalúa. ¿Qué pasa? Toda esa información está quedando en medios digitales. Está yéndose a medios digitales porque ese es el cambio y la transformación que tenemos que hacer con una buena aplicación de las tecnologías, ¿no? Vamos a mirar algunos retos de la gestión documental. ¿Cuáles son los retos de la gestión documental desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de la era digital? Lograr la implantación de la administración electrónica y el cero papel en la administración pública. Ese reto creo que es un reto que viene hace muchos años, bastantes años, y ese reto, digamos que es un reto que tiene que afrontar todas las entidades. El cero papel en la administración pública es un reto que hay que hacer, que hay que implementar, y eso jalona a las entidades a que empiecen a hacer inversiones y a organizar su gestión documental. Que esa tecnología que están trabajando para gestionar su información y su documentación esté pensada en esto. En la administración, en la implantación de la administración electrónica y cero papel en la administración pública, para hacer más eficientes las organizaciones, más productivas, más eficientes, darle cumplimiento a las normas en cuanto a gestión documental electrónica. El segundo reto, lograr implementar la administración electrónica, y ya hay un reto grande, muy grande. El uso de la nube, la externalización de la gestión documental y los riesgos asociados. Una pregunta recurrente de muchas personas que nos hacen a nosotros es si está bien poner toda la información y la documentación en la nube. Yo respondo desde el punto de vista de gestión documental electrónica y digo, pues hay que pensar muy bien en qué momento se hace y cómo se hace. Porque es que la nube está en todos lados. Es una tecnología disruptiva, es una nueva tecnología, está en todos lados. Esta nube de Google, la nube de Google, quien tiene servicios con Google, con Amazon, que se está poniendo en el mercado, no sabemos dónde está. Se supone que está en Estados Unidos, se supone, pero ellos tienen servidores en muchas partes. Es distribuida, es decir, no sabemos dónde está la información. La pregunta es, ¿vamos a poner nuestra información documental de nuestras entidades en la nube, que no sabemos dónde está? ¿Qué pasa si esa información se pierde? ¿Qué pasa si esa información es accedida, se pierde, se la roban? ¿Qué pasa? ¿Ante quién ponemos la queja? No es que no se use, solo hay que pensar cómo usarlo. Hay que tener en cuenta los riesgos asociados. Para eso hay estándares. Si yo voy a evaluar un repositorio en la nube, pues hay unos estándares que me determinan si esos repositorios realmente cumplen con unos estándares mínimos de seguridad para garantizar que esa nube realmente me está beneficiando y puede ser un espacio de almacenamiento de la información de las entidades. Existen muchos riesgos, bastantes riesgos, y más ahora con la ciberseguridad, pues obviamente hay que considerar esos riesgos. ¿Se puede usar? Sí, seguramente se puede usar, pero analizando los posibles riesgos que eso pueda llegar a tener. Tercer reto, gestión de datos masivos, Big Data y la analítica en tiempo real. Lograr llegar a esto, hacer analítica en tiempo real, implica todo un proceso de implementación al interior de sus entidades, a evaluar la información que tienen. Muchas entidades se lanzan en retos muy interesantes para evaluar su información, compran sistemas de analítica de información y cuando los montan se dan cuenta de que el sistema, por inteligente que sea, no va a analizar sus datos porque están muy desorganizados. Sí, es decir, la analítica, pues obviamente, maneja datos estructurados, no estructurados, pero información que de alguna manera esté bien organizada, que esté organizada, que tenga sentido. Pero muchos de los sistemas que generan de esa gran cantidad de información al interior de las entidades son sistemas que no son confiables. El 30% de la información es confiable. Entonces le vamos a hacer analítica
a grandes volúmenes de información. Entonces, ¿qué resultados esperamos de esa analítica? Pues el sistema analiza, hace cruces, comparaciones, validaciones, tendencias y entrega resultados. ¿La verdad confiaríamos en ese resultado de esa información si nuestra información no está bien organizada? Pues seguramente hay que pensar primero y organizar la casa antes de hacer inversiones en estas tecnologías. Son tecnologías que están, que seguramente debemos conocer, pero hay que pensar, las áreas de tecnología tienen que sentarse con las áreas de gestión documental a pensar si la entidad está preparada para analizar esa información que se supone es Big Data. O si quieren hacer analítica de otra manera, porque tienen muchas entidades, tienen muchos sistemas de información, pues les sirve también hacer analítica. Pero piensen si realmente esa información que tienen realmente está bien organizada, bien estructurada. Después de hacer eso, ahí sí realmente pueden empezar a ir a hacer grandes inversiones, porque como esto es el boom, entonces obviamente los costos son bastante elevados. La seguridad y ciberseguridad de la información. Este tema es un tema de bastante impacto. Es uno de los temas que en el foro Davos dejó como esa inquietud sobre las situaciones que se podrían presentar en el mundo. Al interior de las entidades, obviamente, existen áreas de seguridad de la información, pero lo más interesante es que esas áreas protegen la información, pero muchas entidades ni siquiera han clasificado su información. No la han clasificado. Ni siquiera tiene un índice de información clasificada reservada que lo pide la ley 17.2. No la han clasificado. Están protegiendo toda la información, pero protegiendo cuál es la información que realmente es valiosa para la entidad. Obviamente, cuando hay ataques de seguridad al interior, el hacker o la persona que entra no le interesa si la entidad, él coge toda la información, trata de destruir toda la información. Pero es importante que la entidad evalúe y revise cuál es la información realmente que es valiosa. Y eso lo hace a través de procesos de gestión documental. La ciberseguridad, seguridad y ciberseguridad. Si nos salimos de nuestra entidad, si la tenemos protegida y nos salimos, que es normal que nos salgamos, porque tenemos que salir al exterior, porque estamos en una revolución digital, en una transformación, donde los conceptos técnicos, donde las preguntas, donde las PQR entran por redes sociales, pues tenemos que estar ahí. No podemos sellar nuestra entidad, pero tenemos que estar preparados. Preparados para que la información que realmente es valiosa en nuestra entidad, la que realmente es la evidencia de las actividades y las funciones de la entidad esté bien resguardada, que esté bien guardada y protegida de la seguridad y asegurada. La gestión de los riesgos en las entidades con relación a los activos de información. La ley 17.12 es de cumplimiento obligatorio para prácticamente todas las entidades en el país. Hay que aplicarlo. La ley 17.12 establece la seguridad, establece el inventario de activos de la entidad. La ley 17.12 es inventario de activos de información. Esos inventarios de activos de información están clasificados o tipificados en las tablas de retención documental, porque ahí decimos todo lo que tenemos, todos los tipos documentales que tenemos, toda la información que tenemos, tanto física como electrónica, debería estar ahí. Si lo tenemos, entonces le podemos darle alcance a esto. Relación de activos de información. Podemos clasificar esa información, si es pública, privada, clasificada, reservada, o todas las características que establece la ley. Pero tenemos que hacerlo, porque si no, estaremos en riesgo de que nos pierda esa información. Enfoque a la gestión por procesos. La consideración de la gestión de los activos digitales como un proceso estratégico. El tema del manejo de los procesos institucionales es fundamental. Digamos que lo que tiene que ver con el mapa de procesos a nivel de gestión documental es fundamental. Es decir, la vinculación de todo lo que tiene que ver con la gestión de calidad, gestión de procesos, los procesos estratégicos, todo lo que tiene que ver con la norma, pues eso es fundamental en las entidades. Lo que no es, digamos, lo que no debe ser, es que las entidades, muchas áreas no se hablen. Es decir, que gestión documental no se hable con calidad, por ejemplo. Cuando los procesos son de calidad y gestión documental está trabajando en sus tablas de retención, en sus cuadros de clasificación, en cómo convalida esos documentos, y calidad está por allá sacando procesos y actualizando procesos y nunca le dice a gestión documental de que los está cambiando. Si no hay esa articulación, seguramente siguen habiendo dificultades en las entidades. Son quejas recurrentes, son situaciones recurrentes en las entidades, que cuando van a preguntarnos a nosotros cómo hacen para implementar un sistema de gestión de documento electrónico o por dónde empiezan para la iniciativa Cero Papel, les decimos quiénes vienen de la entidad. Dicen, no, pues yo soy el jefe de gestión documental, estoy trabajando con gestión documental. Y dice, ¿dónde está el señor de tecnología? ¿No vino? Es que esto es tecnología también, la gestión documental. No vino. Y la persona de calidad, la persona que maneja procesos, tampoco. O sea, ellos no están presentes. Les damos todas las instrucciones a las personas de gestión documental, pero para que ellos transmitan ese conocimiento a los ingenieros es complicado, es bien complicado. Si no vemos la entidad
como una serie de procesos articulados que están generando y produciendo información, que están enmarcados en todos unos procesos de la gestión documental, va a ser mucho más complicado abordar todos estos retos de la gestión documental en la era digital. Séptimo reto, la integración de los sistemas de gestión de los documentos con los demás sistemas de gestión de la organización. Ahí está el complemento. Actualmente, los sistemas de gestión documental pueden ser certificados a través de la ISO 30301, la norma de sistemas de gestión documental. ¿Qué quiere decir? Que ahora la norma 30301 se convierte en una norma de sistema de gestión. ¿Qué quiere decir? Que ahora la norma de sistema de gestión hace parte del sistema integrado de gestión. Así es que debe funcionar la entidad. Llevar ese manejo de esa documentación y esa información al sistema integrado de gestión. ¿Como cuál otro? Pues como la 9001, 14001, 27001 y 18001. Las entidades normalmente están trabajando en la 9001 y la 14001. Y la 27001 porque el gobierno en línea les exige que deben ser. Pero cuando las entidades realmente estén alineadas y entiendan que el sistema integrado de gestión es la vinculación de todas estas normas, incluyendo la de gestión documental, seguramente el funcionamiento al interior de las entidades va a ser mucho más efectivo, mucho más eficiente. Va a ser mucho más, sus procesos van a ser mucho mejores, van a poder simplificar esos procesos, racionalizar esos procesos administrativos para convertirlos en ambientes electrónicos. Recuerda que estamos en la era digital, hay que trabajar en los documentos electrónicos porque si no se les van a convertir en fondos documentales electrónicos acumulados. La gestión del cambio y formación, evangelizar al cliente, es bien complicado. Muchos de los proyectos que han salido en las entidades en gestión documental electrónica, muchos proyectos y muchas entidades tienen bastantes problemas porque la gente no quiere aceptar ese cambio. En algo tan sencillo como empezar a cambiar el uso de los sistemas de gestión de documentos electrónicos al interior de las entidades no se da. Estamos en una era de transformación digital. ¿Qué pasa con esas competencias que todo el mundo debe saber de gestión documental? Pero es algo curioso y contradictorio, porque las personas son muy buenas en gestionar Facebook. Excelente, o sea, sacan unas cosas que a veces me sorprende a mí porque yo pues, lo manejo lo normal. A veces me toca preguntarle a los compañeros cómo hago algo en Facebook pero pregúnteles uno cómo crea una comunicación oficial. Ni idea. Y yo no sé dónde sacan los manuales de Facebook, de pronto en internet, pero no creo porque es que no se van a poner a leerlos. Es porque lo analizan, los sistemas los analizan, los usan, pero es tan complicado hacer una comunicación oficial en un sistema de gestión de documento electrónico. Entonces algo pasa. O sea, si hay tecnologías, si estamos cambiando, si nos estamos transformando, pero para esas nuevas tecnologías que van orientadas no necesariamente a temas muy laborales, ¿no? Pero es que estas tecnologías, esa evangelización debería ser más fácil. Cambios en la cultura organizativa, o sea, necesitamos que esas personas empiecen a aprovechar los resultados de la gestión documental electrónica, de la producción de documentos en ambientes digitales, porque es importante, pero bueno, no es algo fácil, pero seguirá pasando. Pero poco a poco, digamos que la idea de la evangelización es eso, lograr que todas las personas de las entidades entiendan que los documentos electrónicos de carácter digital obviamente hacen parte también de la gestión documental electrónica y del patrimonio documental de las entidades. Migrar la gestión documental basada en papel a la gestión documental electrónica. Bueno, está relacionado pues con el cero papel en la iniciativa cero papel en la administración pública. La implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos es uno de los retos muy importantes porque si hablamos de transformaciones digitales, necesitamos implementarlo. Las entidades necesitan y casi que tienen que hacerlo, porque las entidades se quieren transformar, quieren manejar gestión documental electrónica, documentos electrónicos. Necesitan montar sistemas de gestión de documentos electrónicos, pero necesitan hacerlo bien, de la mejor manera. Quienes no lo hayan hecho, ya les digo dónde encuentran herramientas para poder hacerlo. Y quienes ya lo hicieron, también les van a servir. Lo importante es hacerlo bien, no cometer errores, porque las inversiones en esto son bastante costosas. Y son muy costosas, y si uno no las hace bien y no las planea bien, va a tener grandes inversiones con una tendencia a proyectos, a fallar en esos proyectos porque hay poca evangelización y poca planeación, porque aparte de que el proyecto fue mal planeado y mal ejecutado, más difícil convencer a la gente de que haga uso de un sistema que anteriormente lo hacía en 2 pasos y ahora necesita 5 o 6 pasos. Va a ser mucho más complicado. La integración de los sistemas administrativos y misionales con los sistemas de gestión de documentos electrónicos. Aquí estamos hablando de una instancia un poco más compleja, temas de interoperabilidad e integración de sistemas. Con que tengamos un sistema de gestión de documentos electrónicos en su primera fase, lo que pedía la Directiva 04 del 2012, cero papel en la administración pública, con que tengamos un sistema de gestión documental electrónica que nos gestione nuestras comunicaciones oficiales, pero que lo haga bien. Si tenemos un sistema que puede garantizar que desde la radicación de un documento hasta la respuesta de su documento, pasando por los procesos de la gestión documental, lo hagan ambientes electrónicos y lo haga bien, podríamos tener una victoria temprana. Podemos garantizar que ese sistema
obviamente vinculado a una serie de requisitos adicionales como pues que se le puede implementar una tabla de retención documental, unos cuadros de clasificación documental, que tenga unos aspectos de seguridad, de acceso, control de acceso y seguridad, pues obviamente complementando eso, pero si garantizamos eso vamos muy bien. Así sea un procedimiento, uno de muchos, pero si empezamos con el de comunicaciones oficiales, estaremos ganando estaremos ya con un hit apuntado a la entidad. La integración con otros sistemas, pues obviamente también es importante, también es clave, también es válida, pero también entendemos que integrar un sistema de gestión de documentos electrónicos con otro sistema que aunque gestiona también documentos electrónicos, no interopera, no es algo fácil. Hay que hacerlo. Seguramente hay que hacerlo. Y si no lo van a hacer desde el comienzo, por lo menos hay que considerarlo dentro de sus términos de referencia para decir que más adelante el sistema tiene que ser abierto para interconectividad con otros sistemas, para poder conectarse. Que la información que esté ahí pueda interoperar con otros sistemas, que se utilicen los formatos adecuados, que se utilicen los formatos correctos y que sea el usuario o la entidad la que defina qué es lo que quiere hacer y no lo que le vende el proveedor. Finalmente, llegamos a una instancia que es la instancia superior, digámoslo así, en la gestión documental electrónica, que sería la preservación digital a largo plazo. Esta instancia de preservación de documentos digitales a largo plazo debe ser considerada desde el primer proceso de la gestión documental, desde la valoración, desde la creación del documento, desde la planeación del documento, planeación y producción dentro de los procesos, debe ser considerado. Yo necesito, desde que voy a crear mis documentos, necesito pensar si ese documento va a ser preservado a largo plazo. ¿Por qué? Porque de eso depende qué características va a tener mi documento. Entonces, digamos, aunque esta preservación a largo plazo siempre se habla que es al final de los tiempos, cuando ya los documentos han pasado todos los tiempos, en todas las fases de archivo y todos los tiempos, pero la idea es que esos documentos deben ser valorados desde el comienzo y determinar cuáles van a quedar, para que al final no tengan problemas, que es lo que está pasando ahorita. Muchas entidades que están implementando sistemas de gestión de documento electrónico están pensando que sus documentos que fueron creados electrónicamente fueron creados en formatos que no son de preservación a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque obviamente no han creado un plan de preservación digital, no han revisado el tema, no han mirado el acuerdo 6 de 2014. Pues como lo han hecho, pues bueno, hay que hacerlo, hay que trabajarlo para que no tengan esos problemas en este tema de la preservación digital a largo plazo. Y lo que necesitamos es esto, preservación digital a largo plazo. Garantizar que la información de las entidades esté debidamente organizada, clasificada y finalmente almacenada y custodiada con todas las características de seguridad para que se convierta en el patrimonio documental y para que más adelante nos transfieran a nosotros como entidad, como archivo general o a la cabeza del sector, los documentos, pero que lo hagan de la mejor manera, que estemos preparados para eso. Estos son los 12 retos que se hablan en la gestión documental. Son cosas que ustedes seguramente han visto, seguramente lo vienen haciendo, seguramente lo deberán hacer, o lo tienen que hacer en cumplimiento de las normas y las leyes. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, planeándolo. Pensemos por la planeación. Si no lo han hecho, pues empezar por lo menos a planear. Recuerden que por lo menos que lo que esté planeado, por lo menos ya se ha pensado y se está listo para ser ejecutado en algún momento. Los recursos es siempre el principal problema, ¿no? Pero si no se tienen recursos, pero por lo menos lo tenemos planeado, sabemos que en el momento en que tengamos recursos vamos a tener la oportunidad de empezar a ejecutar esos proyectos. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo logramos esa transformación digital al interior de las entidades? ¿Cómo lo hacemos en temas de gestión documental? Tenemos herramientas. Existe la página del Archivo General de la Nación, observatorio.archivogeneral.gov.co, donde encontramos muchos documentos, muchas herramientas que les van a servir a ustedes para empezar a hacer esa transformación desde el punto de vista de la gestión documental en sus medios digitales. ¿Qué tenemos? Estos documentos son documentos recientes. El modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos es un documento relativamente reciente que les va a permitir a ustedes pensar cómo hacer una buena gestión documental electrónica, debidamente planeada, basado en un modelo de planeación y gerencia de proyectos. Si ustedes están trabajando en un proyecto de gerencia, de planeación de su sistema, de implementación, de compra, de actualización, de desarrollo, este documento les va a servir. Tiene guía, tiene tips y tiene todos los procesos de la gestión documental, tiene toda una gerencia de proyectos de cómo es un proyecto de implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos al interior de sus entidades. Está el tema de requisitos mínimos de digitalización. Todas las entidades están trabajando en temas de digitalización. Todas las entidades digitalizan sus documentos por múltiples razones. Este documento, requisitos mínimos de digitalización, pues precisamente los lleva a poder desarrollar de la mejor manera un proyecto de digitalización, para que tengan en cuenta las consideraciones directamente dadas por expertos en la materia sobre cómo abordar un proyecto de digitalización y, como dicen, no morir en el intento. Es decir, esta es la idea, tener buenos documentos.
guía de implementación, perdón, un segundo, me devuelvo. Perdón, hago una claridad aquí Este primer documento, lo que les estaba hablando del modelo del documento de implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos es este. Es otro documento, ¿no? Pero digamos ahí está. Guía de implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Es un documento que los lleva desde el primer paso hasta el último paso, ¿sí? en temas de gerencia de proyectos para la implementación de un sistema. Este primer documento que está acá es un modelo de requisitos para la implementación. Cuando ustedes van a implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos al interior de sus entidades, deben tener unos requisitos mínimos de cómo debe ser ese sistema. Eso hay gran dificultad para las entidades en saber cómo especifico los requisitos técnicos mínimos para que un sistema me sirva, para que cumpla con las normas, para que sea lo que yo necesito y no tenga dificultades. Este modelo de requisitos tiene más de 300 requisitos en diferentes clasificados en diferentes aspectos para que ustedes los basen y los tomen de referencia, pueden mejorarlos, complementarlos para que ustedes desarrollen buenos proyectos de compra y adquisición en proyectos de ya sea licitaciones públicas, compras directas, como ustedes lo hagan, pero para que su proyecto sea exitoso. Acá está la guía de implementación del sistema de gestión de documentos electrónicos. Está otro manual, es mini manual de microfilmación, uso actual y futuro de la tecnología en la gestión documental. Este documento es un documento nuevo también, salió hace más o menos un mes. Inclusive el día de hoy lo están socializando en Bogotá, en el Archivo General de la Nación, están socializando estos documentos. Son documentos nuevos, están en la página, entren en la página del Archivo General de la Nación, al observatorio TIC.archivo general y los pueden descargar en su versión digital, en PDF. Obviamente les va a servir bastante. Y tenemos otra serie de herramientas dentro del mismo observatorio. Tenemos dentro del observatorio de tecnologías tenemos documentos, herramientas, infografías, objetos virtuales de aprendizaje, artículos, cápsulas animadas, todos orientados a la gestión documental electrónica. El mundo está avanzando, hay mucha tecnología. Esa tecnología obviamente nos está impactando en la forma de hacer las cosas. Tenemos que alinearnos a esa tecnología, no podemos parar eso. Necesitamos pensar en que nuestras entidades deben tener una buena infraestructura tecnológica, pero paralelamente necesitamos también gestionar nuestros procesos, nuestros procedimientos y poder llevarlo a medios electrónicos. Aprovechemos todas esas nuevas tecnologías, esas tecnologías que están saliendo ahora para beneficio de nuestras entidades y para garantizar que toda esa gestión documental electrónica sea más eficiente al interior de sus entidades. Eso les quería contar el día de hoy. Estoy atento a preguntas, si ustedes desean hacer preguntas, las que ustedes consideren necesarias sobre el tema. Eso es lo que les quería contar sobre el tema de la gestión documental en la era digital. Espero que les haya interesado mucho, que les haya dejado muchas inquietudes y a la vez, pues obviamente espero colaborarles en lo que más pueda. Les recuerdo, pues yo estoy en el Archivo General de la Nación. Lo que ustedes requieran allá en el Archivo General, estaré muy atento. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo les pedimos que sean muy concretas las preguntas y muy rápidas porque ya seguimos con el acto cultural y posteriormente el evento social. Buenas tardes, mi nombre es Luz Mireya Gómez y pues tengo tantas preguntas que en realidad no sé por dónde empezar, pero quiero dejar una sugerencia y es el hecho de que cuando uno se enfrenta a la gestión documental electrónica en las entidades es supremamente complicado, como usted lo ha manifestado, el hecho de tener un grupo interdisciplinario en el comité de archivo que apoye la gestión documental, porque finalmente la gestión documental se le deja al ingeniero de sistemas y los procedimientos, como usted lo ha manifestado, al ingeniero industrial. Y cada quien va por su lado. Pero también yo analizo y siento, es mi sentir en el que muchos de los archivistas no tienen, o de pronto no tenemos, me incluyo, las capacidades suficientes, uno, para posicionarse como profesional, que somos de la gestión documental o de las ciencias de la información en este caso, sino que en la mayoría de los casos nos dejamos tratar como profesionales de segunda.
Dos, que no tenemos la suficiente capacidad ni conocimiento tecnológico en el cual seamos suficientemente contundentes a la hora de presentar las necesidades que se tienen en el proceso de gestión documental versus la tecnología. Entonces, por eso es que le dejamos esos quehaceres, por decirlo de alguna manera, al ingeniero de sistemas. Entonces, como no tenemos esa formación tecnológica, es mi sugerencia en la que nosotros los profesionales desde el pregrado debiésemos tener una formación un poco más en la parte de tecnología, al menos por lo mínimo, incluso en procesos y en procedimientos, porque a algunos profesionales se les dificulta realizar sus procesos y sus procedimientos. Igualmente, al no tener un equipo interdisciplinario, como lo manifesté en el comienzo, entonces la gestión documental siempre queda relegada a un tercer plano o a un último plano. ¿Por qué? Porque tampoco en el pregrado ni en las universidades a los demás profesionales se les ha hecho el énfasis de la importancia que se tiene del archivo, si lo habláramos en términos generales. Entonces, y otra de las cuestiones es que desafortunadamente el Archivo General de la Nación, si bien es cierto, ha venido trabajando en esas herramientas. El personal que tiene no es suficiente, porque lo viví cuando trabajé en el Archivo General de la Nación ya hace 2 años, de la gran demanda que tienen estas consultas de las entidades, y no solamente a nivel regional especialmente, sino grandemente en las entidades de nivel central, que tampoco tienen y ni alcanzan a tener sus entidades y su gestión documental electrónica desarrollada como debe ser, sino de que la iniciativa Cero Papel se convirtió en un negocio para todo el mundo de digitalizar. Entonces la pregunta mía es, ¿qué podemos hacer desde la academia, que estamos en este momento en la academia, y para aportar para que estos profesionales que estamos formando y que están empezando sus carreras, para que los jóvenes y los profesionales tengan esa fuerza en su profesión y se apersonen definitivamente de la gestión documental en las entidades? Digamos que cambiar un plan de formación no es algo fácil. Es la inclusión de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las actividades académicas. La investigación por parte del profesional también debe ser motivada. Entendemos que inclusive desde el mismo archivo, nosotros como profesionales, es un proceso de investigación permanente. Estamos trabajando en temas, por ejemplo, como preservación digital, que requiere investigación permanente porque muchos países están también trabajándolo. Como resultado del trabajo que venimos haciendo para el proyecto de implementación del Archivo Nacional Digital, nos hemos reunido con España, Brasil, y vemos que ellos tienen unas situaciones no muy alejadas de la realidad, igual a las de nosotros. También están investigando, también están trabajando. O sea, los profesionales como tal deben ser profesionales que la entidad, que la institución, que la universidad los forma, pero el proceso también de investigación debe estar ligado a ese proceso de formación de cada uno de los profesionales. También hay que generar un poco de interés por parte de cada uno, porque las tendencias actuales es eso, al uso de las nuevas tecnologías. Seguimos trabajando en papel. Actualmente los profesionales en gestión documental de las entidades siguen con dificultades porque están terminando de organizar todavía la documentación que hay en papel. Pero hay un reto grande. La información digital también está ahí. La información electrónica, inclusive de carácter digital, y la que no es digital también está presente. También hay un componente importante de investigación, de trabajo, de motivación por parte de las universidades e instituciones en que los profesionales profundicen, que investiguen un poco más, que vayan un poco más allá del pensum académico, porque también en esencia se necesita conocer qué está pasando en el mundo. Esta información que les presenté el día de hoy es tomada del resultado de Foro Davos y Andy Cohen, y está ahí, está en internet. Se necesita indagar un poco más, conocer un poco más qué es lo que está pasando. Pero sí, los profesionales en gestión documental están llamados a investigar mucho de qué está pasando con las tecnologías, a profundizar un poco. Es una tarea que están haciendo muchos países, no solamente Colombia. Pero entonces sí, la investigación y la motivación de cada uno de los profesionales tiene que ser también de poner de su parte, dedicarle un poco más de tiempo. No solo las tareas, digamos, al trabajo que hay en la universidad, sino profundizar un poco más en investigación. Eso es necesario, es fundamental.
Muchas gracias, ingeniero Jorge Eduardo Alzate Cortés, con su conferencia La gestión documental en la era digital. Muy interesantes sus aportes. Profe, para recordarles a los asistentes que el evento social se va a realizar a las 7 de la noche en el Bolo Club. El Bolo Club queda ubicado en el sector del Parque Fundadores. Entonces uno sale aquí a la avenida Carrera 14 y ahí puede tomar bien sea un bus que lo lleve hasta Fundadores o un taxi que es bien económico. No sé si usted... Debe portarla. Recuerden que debe llevar la escarapela para que se permita el ingreso a esta cena. Recuerden ustedes que a la salida ahora vamos a entregar los certificados. De igual manera, se trata de una cena a las 7 de la noche y les vamos a hacer se puede llamar un baile de celebración con la orquesta de la Universidad del Quindío desde las 8 de la noche hasta las 12. El licor en el Bolo Club es a precio de estanco, los precios son muy económicos, con una diferencia que tienen con la universidad y especialmente con ustedes. Entonces, es una pequeña sorpresa que les tenemos, porque como estamos de cumpleaños, nos la merecemos. Bien, pues.